Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este video número 12 de nuestro módulo de tratamiento de datos y azar. Vamos a compartir pantalla y aquí tenemos este archivo que preparamos. 12, semana número 12, estamos en la unidad número 2, que es interpretación de información. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos en CONALEP Monclova. Aquí tenemos nuestro temario general, donde podemos ver que la semana número 12 corresponde al punto 2.1.1, la sección B, que se llama construcción e interpretación de gráficas. Por lo tanto, en este video de esta semana vamos a ver 3 puntos, lo que es cómo se construye ventajas y desventajas de la gráfica circular, algunos lo conocen como gráfica de pastel. Aquí tenemos una a la derecha como manera de ilustración. Tenemos el número 2, que es la gráfica de barras, y también tenemos el histograma. Bueno, esos son los 3 puntos que vamos a ver. Vamos a ver a manera de introducción qué es la construcción e interpretación de gráficas. Dice aquí, un gráfico estadístico es la representación por medio de figuras geométricas, puntos, líneas, rectángulos, círculos. Es una forma de que a través de un dibujo vamos nosotros a entender cómo está distribuido nuestros datos, cuál es el que más se repite, cuál es el más pequeño, el más grande de los valores, y a través de esa gráfica estadística, podemos interpretar muchas cosas de manera visual. La primera de ellas es gráfica circular. Dice aquí, una gráfica circular es también conocida como gráfica de pastel. Es una herramienta para visualizar datos que se utiliza donde podemos apreciar proporciones. ¿Qué es una proporción? Es de un todo esta cantidad. ¿Qué corresponde a esta cantidad respecto a un todo? Normalmente se grafica a través de porcentajes. Dice, es una herramienta para visualizar datos que se utiliza para representar proporciones en un conjunto de datos en forma de círculo dividido en sectores. Esto lo asociamos mucho al pastel. Usos. Es visualización de proporciones. Se usa comúnmente para mostrar la composición de un conjunto de datos en términos de porcentaje. Comparaciones simples. Es útil para comparar de manera visual y rápida las proporciones o porcentajes de diferentes categorías dentro del conjunto de datos. Características. Forma. Es un círculo completo dividido en varios segmentos. ¿Qué son los segmentos? Cada segmento representa una proporción o un porcentaje de una categoría del conjunto de datos. O sea, lo que viene a ser una rebanada del pastel. Proporciones. El tamaño de cada segmento es proporcional al valor que representa. Si yo tengo una gráfica de pastel, una rebanada del pastel grande representa muchos valores. Una rebanada del pastel chica representa menos valores. Es decir, una categoría tiene un valor más alto si su segmento es más grande. Ángulos. Los ángulos de los segmentos son calculados en función de los valores de las categorías. Aquí es muy importante el ángulo porque entre mayor ángulo, la rebanada del pastel es más grande. Entre menor ángulo, la rebanada del pastel es más chica y representa menos datos.
¿Cuánto es el ángulo de todo el pastel, de todo el grupo de datos? Son 360 grados, que corresponde a un círculo completo. ¿Qué ventajas tiene? Claridad visual. Es muy fácil interpretar datos a través de una gráfica de pastel o una gráfica circular. Es fácil de entender y proporciona una visión clara de las proporciones. Estética. Es muy atractiva y fácil de interpretar. Normalmente los informes ejecutivos se ponen gráficas de pastel porque son muy agradables a la vista. Desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de esta gráfica de pastel? Dice, limitación de categorías. ¿Qué significa limitación? Si yo tengo un pastel y tengo 6 diferentes categorías, pues voy a tener 6 rebanadas de pastel. Está bien. Pero si tengo un pastel y tengo 30 categorías, pues va a ser puras rebanaditas muy chiquitas que no vamos a poder visualizar con facilidad. Por eso, limitación de categoría no es adecuada para conjuntos de datos con muchas categorías. ¿Por qué? Porque se hacen muchas rebanadas del pastel. Comparación detallada. No es ideal para comparaciones precisas. En la gráfica de pastel nos da una idea muy rápida, muy clara, muy fácil, pero de grandes proporciones. ¿Qué es lo que más nos gusta contra qué es lo que menos nos gusta? Normalmente las gráficas son agradables a la vista, pero si quiero saber el número exacto de cada porción del pastel, pues se me va a dificultar. Aquí tenemos un ejemplo. Una gráfica es un tipo de representación de datos, generalmente numéricos. A la gráfica circular también se le llama gráfica de pastel, de tarta, de torta o gráfica de 360 grados. Esta gráfica es una representación de una serie de cantidades y consiste en un círculo dividido en varios sectores o rebanadas cuyo tamaño corresponde a las proporciones de las cantidades. Los datos de esta gráfica generalmente se anotan en porcentaje. Para poder hacer nuestra gráfica circular, lo primero que necesitamos son los datos. En este caso, yo le pregunté a 40 personas cuál era su color favorito, así que hagamos nuestra tabla. Aquí tengo color, frecuencia, grados y la frecuencia relativa, que es el porcentaje. En colores tenemos rosa, amarillo, azul, verde y rojo. La frecuencia es la cantidad de personas que dijeron que les gustaba cada color. A 7 personas les gusta el rosa, a 11 el amarillo, a 5 el azul, a 15 el verde y a 12 el rojo. En total son 40 personas. Para poder hacer nuestra gráfica de pastel, tenemos que dividir nuestro círculo en grados. Como ya sabemos, un círculo tiene 360 grados y yo lo voy a dividir entre 40 personas que encuestamos y nos da como resultado 9. Esto quiere decir que por cada respuesta son 9 grados o por cada persona que contestó son 9 grados. En el caso del color rosa, son 7 personas por 9 grados, nos da un resultado de 63. En el amarillo, 11 personas por 9 grados nos da un resultado de 99. En el azul, 5 personas por 9 grados nos da un resultado de 45. En el verde, 15 personas por 9 grados nos da un resultado de 135. Y en el rojo, 2 personas por 9 grados nos da un resultado de 18. Si sumamos toda esta columna, en total nos dan 360 grados, que es el total de grados que tiene un círculo. Para poder representar nuestros resultados, tenemos que sacar el porcentaje de cada respuesta. Como todos sabemos, el total es el 100% y lo voy a dividir entre 40 y me da como resultado 2.5. Esto quiere decir que a cada respuesta le corresponden 2.5 puntos porcentuales. Si multiplico 7 por 2.5 nos da un porcentaje de 17.5. 11 por 2.5 nos da 27.5. 5 por 2.5 nos da como resultado 12.5.
15 por 2.5 nos da un resultado de 37.5 y 2 por 2.5 nos da un resultado de 5. Si sumamos toda esta columna nos va a dar como resultado 100, que es nuestro 100%. Una vez que ya tenemos nuestra tabla lista, es momento de comenzar a trazar nuestra gráfica circular. Vamos a ver cómo se hace. Pon mucha atención. Una vez que ya tengo mi tabla llena, la voy a poner aquí arriba, un poco más pequeña, para hacer mi gráfica de pastel. Lo primero que necesitamos es hacer un círculo y después utilizar nuestro transportador para medir cada una de las rebanadas. Si no sabes utilizar el transportador, en la caja de descripción te dejaré uno de mis videos en donde explico cómo se utiliza. Empezaremos con el color rosa y tenemos que hacer una abertura de 63 grados. ¡Listo! Ahora con el color amarillo y hay que hacer una abertura de 99 grados. ¡Aquí está! Ahora con el azul y hay que hacer un ángulo de 45 grados. Pasamos con el verde y hacemos un ángulo de 135 grados. Y terminamos con el rojo, que deben de quedar 18 grados. Una vez que ya terminamos nuestra gráfica de pastel y no nos sobró ni nos faltó espacio, pasamos a poner los porcentajes. En el rosa ponemos 17.5%, en el amarillo 27.5%, en el azul 12.5%, en el verde 37.5% y en el rojo 5%, que en total nos da el 100%. Facilísimo, ¿verdad? Lo importante de realizar una gráfica es que se puede apreciar de mejor manera los resultados de una tabla, además de ser un excelente instrumento para el resumen de datos, el análisis y la toma de decisiones. Ahora vamos con el segundo tipo de gráfica que se llama diagrama de barras. ¿Qué es un diagrama de barras? Dice, es una representación que muestra datos con barras rectangulares. Dice, es una representación que muestra datos con barras rectangulares. La longitud de la barra es proporcional al valor. Si yo hago barras verticales y voy a suponer que mis dedos son las barras verticales, ¿cuál es el dato que más se repite? Pues el del dedo más alto. Y el dato que menos se repite, pues el del dedo más bajo, si estas fueran gráficas de una diagrama de barras. Usos. Comparación de categorías. Yo puedo comparar aquí los datos de cada barra y puedo ver que el dedo grande, pues tiene mayor cantidad de valores que el siguiente dedo y este es el que menos datos tiene si esta fuera una gráfica de barras de datos. Dice comparación. Es ideal para comparar el tamaño de diferentes categorías. Visualización. Se utiliza para datos que no están relacionados continuamente. ¿Qué significa eso? Que los datos son, por ejemplo, ¿cuántos niños nacieron en el Seguro Social? Pues son 20, o son 30, o son 5, o son 8. En cambio, ese es una datos que no son continuos. En cambio, unos datos continuos, los cuales no se pueden representar en las gráficas de barras, son las temperaturas que son 12.7, 13.1, 11.275. Esos son datos continuos y para ellos no se utilizan gráficas de diagrama de barras. Seguimos. Distribución de frecuencia. Puede mostrar la frecuencia de diferentes categorías, características. Son barras rectangulares. Cada categoría de datos representa una barra. Altura o longitud. La altura es cuando las gráficas de barras están verticales y la longitud pues es cuando están horizontales, lo largo de la barra o lo alto de la barra.
altura o longitud. La altura en un diagrama de barras vertical o la longitud en un diagrama de barras horizontal. Cada barra es proporcional al valor que representa. Ejes. Tiene dos ejes, el eje X y el eje Y. En una gráfica vertical, de esta manera, pues vamos a tener en el eje X las barras. Y en una gráfica de barras horizontal, las barras, la base de las barras van a estar en el eje Y. Es lo que dice este punto. Espaciado. Las barras suelen estar separadas por un pequeño espacio para distinguir claramente su categoría. Están espaciadas. Ventajas. Son fáciles de interpretar. La diferencia en las alturas se puede ver con facilidad. Versatilidad. Se puede usar para una amplia gama de datos. Comparación directa. Permite comparaciones claras de manera visual. Desventajas. Puede ocupar mucho espacio si hay muchas categorías. Precisión. No es ideal para mostrar datos muy precisos. Ejemplo. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y les voy a platicar cómo hacer una gráfica de barras, así que pon mucha atención. Una gráfica es una representación de datos generalmente numéricos. Lo primero que necesitamos para hacer una gráfica son los datos. En este caso, se le preguntó a 40 personas cuál era su color favorito y las respuestas fueron las siguientes. En colores tenemos rosa, amarillo, azul, verde y rojo. Y en frecuencia, o sea, las personas que dijeron que les gustaba cada color, tenemos 7 en el rosa, 11 en el amarillo, 5 en el azul, 15 en el verde, 2 en el rojo y tenemos un total de 40 personas encuestadas. Pondré mis datos aquí arriba a la izquierda para poder estarlos viendo. Ahora, para hacer la gráfica, tendremos siempre dos rectas, el eje de las X y el eje de las Y. En ambos ejes acomodaremos nuestros datos. En el eje de las X yo acomodaré los colores, que son rosa, amarillo, azul, verde y rojo. Y en el eje de las Y acomodaré las cantidades. Puedes organizarte como quieras, pero siempre tienes que comenzar desde cero. En mi caso, yo voy a ir de 2 en 2. Aquí está el 0, y luego el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14 y el 16. Ahora solo me queda hacer las barras. Empezaremos con el color rosa y recordemos que 7 personas lo eligieron. El amarillo, 11 personas. El azul, 5 personas. El verde, 15 personas. El color rojo, solo 2 personas. Y listo. Así tenemos nuestra gráfica de barras. Facilísimo, ¿verdad? Lo importante de realizar una gráfica es que se puede apreciar de mejor manera los resultados de una tabla, además de ser un excelente instrumento para el resumen de datos, el análisis y la toma de decisiones. En este caso, al grupo de gente que encuesté le gusta más el color verde. Yo voy a vender playeras y creo que elegiré el color verde, ya que es el favorito de la mayoría. ¿Qué? Ahora vamos a ver el tercer tipo de gráficas y se llama histograma. Dice aquí, ¿qué es un histograma? Un histograma es una representación gráfica de la distribución de un conjunto de datos continuos. Esto es lo más importante. Los histogramas son para datos continuos como la temperatura, 23.725 grados. Ahí hay punto decimal. Dice, a diferencia del diagrama de barras, que se utiliza datos sin decimal. Un histograma muestra los datos y cómo se distribuyen a lo largo de intervalos. Usos. Distribución de datos.
mostrar cómo los datos están distribuidos a lo largo de diferentes intervalos. Identificación de patrones. Podemos detectar patrones como si es una gráfica simétrica, si no es una gráfica simétrica, si está canteado hacia una parte o hacia otra parte. Detección de anomalías. Podemos identificar valores atípicos. ¿Qué es un valor atípico? Pues que estamos viendo categorías como por ejemplo la temperatura en Monclova, 25, 28, 25, 30, 32, 25, pero de repente nos sale una categoría o un valor de menos 8 grados, pues como no son del mismo rango de valores, se le puede considerar un valor atípico. Son temperaturas que no son las normales, no son las comunes, es algo que se sale un poquito de lo que es lo común. Eso es valores atípicos. Ventajas. Claridad puede visualizarse muy fácil, se puede visualizar la distribución del conjunto de datos, presenta información detallada sobre la frecuencia en los diferentes intervalos, flexibilidad, se puede ajustar el diferente cantidad de intervalos para hacer un poquito más preciso la representación de los datos. ¿Cuáles son las desventajas? Dependencia del número de intervalos. La apariencia del histograma puede cambiar significativamente del número de intervalos que se elijan. Si son 10 intervalos, puede hacerse una gráfica bien, pero si se quiere escoger una gráfica que tenga 60 intervalos, pues va a ser muy difícil identificar. Datos continuos. La desventaja que está presentando aquí es que no es buena para datos que no tengan punto decimal. Esto es para datos continuos, donde hay muchos datos continuos y los podemos formar o representar a través de intervalos. Ejemplo, vamos a ver qué nos habla este ejemplo. Hola amigos, bienvenidos a este video, donde te decimos todo lo que tienes que saber de los histogramas. Empezando por su definición, y es que es un gráfico que muestra las frecuencias absolutas de cada una de las clases de datos, permitiendo observar fácilmente su comportamiento. Un histograma permite graficar una gran cantidad de datos de tipo continuo. El histograma se conforma de dos ejes. En el eje X están los datos ordenados por clases o categorías, que son los intervalos de los valores que puede tomar la variable. Estos intervalos miden lo mismo. Luego, en el eje Y, está la frecuencia absoluta de cada una de estas clases. Y una característica importante de los histogramas es que los rectángulos de frecuencias están pegados. Ahora veamos cómo se construye un histograma. Aquí tenemos un conjunto de datos totalmente desordenados. Para realizar el histograma podemos ayudarnos de una tabla, donde hay que colocar los intervalos de clase. Para ello hay que identificar el valor más pequeño de los datos y el valor más grande de los datos, que en este caso son 1 y 4 respectivamente, y elegimos la cantidad de intervalos de clase que queremos tener. En este caso, nosotros queremos 5, sin embargo puede ser cualquier otro número. Y una vez que hemos elegido este número, se utiliza la siguiente fórmula. Entonces, el valor más grande de los datos, que es 4, menos el valor más pequeño de los datos, que es 1, dividido entre el número total de intervalos de clase, que son 5, obteniendo un total de 0.6. Es decir, esta es la medida del ancho de los intervalos de clase. Cabe señalar que algunas personas suelen restarle al valor más pequeño de los datos 0.5 y sumarle al valor más grande de los datos 0.5 para asegurar que todos los datos queden incluidos en los intervalos de clase. Así que tú también puedes construir tu histograma de esta forma. Sin embargo, siguiendo con nuestro procedimiento, como ya sabemos el valor del ancho de los intervalos de clase, podemos formar cada una de nuestras 5 clases. Observa que inician en 1.0
y terminan en 4.0. Ahora hay que llenar esta tabla. Para ello, contemos la frecuencia de cada intervalo de clase. Entre 1 y 1.6 existen 3 valores. Entre 1.6 y 2.2 existen 6 valores. Entre 2.2 y 2.8 existen 7 valores. Entre 2.8 y 3.4 existen 5 valores. Y entre 3.4 y 4 existen 4 valores. Observa cómo la suma de estas frecuencias nos da como resultado el número de datos que tenemos. En este caso, 25. Ahora hay que mostrar las observaciones en una gráfica. Para ello, dibujamos un eje X donde estén representados los intervalos de clase y el eje Y donde se encuentren las frecuencias. Y ahora comencemos a dibujar los rectángulos de frecuencias, iniciando con el primer intervalo de clase, que va de 1 a 1.6. Observa de la tabla que su frecuencia es de 3. Por lo tanto, dibujamos un rectángulo que tenga base 1.0 a 1.6 y altura de 3. Ahora repetimos este procedimiento para el segundo intervalo de clase, que va de 1.6 a 2.2 y que tiene como frecuencia a 6. Entonces dibujamos un rectángulo que tenga de base 1.6 a 2.2 y con una altura de 6, y así sucesivamente para el resto de los intervalos de clase, obteniendo este histograma. Está muy fácil, ¿verdad? Pero lo importante de un histograma es interpretar la información que se encuentra en ella. Para ello, respondamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la clase que contiene la mayor cantidad de datos? ¿Puedes decirme cuál es? Muy bien, es el tercer intervalo, que va de 2.2 a 2.8 y que tiene una frecuencia de 7. Ahora responde, ¿cuál es la clase que contiene la menor cantidad de datos? Muy bien hecho. Es el primer intervalo, que va de 1 a 1.6 y que solo contiene a 3 datos. Pasemos a la siguiente pregunta. Finalmente responde, ¿puedes saber el valor del dato que más se repite? ¿Ya sabes la respuesta? Muy bien, la respuesta es no, ya que tú puedes saber de un histograma en qué intervalo de clase se encuentra el valor que más se repite. Sin embargo, no puedes conocer su valor exacto. Ahora ya sabes para qué te sirven los histogramas, cómo realizar uno y cómo interpretarlo. Ahora solo sigue practicando para que te vuelvas todo un experto. Yo me despido y nos vemos en la siguiente clase. Aquí, Adiós. aquí es importante distinguir que los histogramas se utilizan para datos continuos y esos datos continuos se vacían a intervalos. Datos continuos son los que tienen punto decimal y se vacían a intervalos. Y la gráfica de barras es para datos discretos que no tienen punto decimal. ¿Cuál es otra diferencia entre las gráficas de barras y los histogramas? Las gráficas de barras se representan con rectángulos separaditos y los histogramas se representan con rectángulos que están continuos, que están pegados, ya que son datos continuos. Vamos a seguir aquí. Ahora estamos llegando, jóvenes, a lo que es la tarea semanal número 12. Dice, son 2 puntos. Sobre la distribución de ventas de una tienda, tiene 4 categorías: electrónica, ropa, alimentos y juguetes. Hay que hacer una gráfica circular. Y sobre las ventas mensuales de la misma tienda, con diferentes cantidades, hay que hacer una gráfica de barras respecto a esos valores. Son 2 puntos, una gráfica circular y una gráfica de barras. También tenemos la práctica semanal, que es muy parecida a la que estamos encargando de actividad semanal. Esto es emitida de la guía pedagógica. Y con esto, queridos jóvenes, estamos dando por terminado. Les doy las gracias por ver este video y quiero pedirles que ya estamos cerrando nuestro módulo y hay que hacer todas las actividades semanales para poder acreditar. Gracias y saludos de votar. Gracias y saludos.